momento de angustia sobre nosotros, porque a veces no podemos más. Pero Dios sigue siendo Dios. Y le adoramos porque sabemos quién es Dios. No por los beneficios que Él nos da, sino porque sabemos que hay un Dios en el cielo, hermano, en el cual nosotros acudimos y nos deja entender que no estamos solos. Gloria a Dios. Y esa es la esperanza de nosotros. Y aquí vemos un Padre, gloria a Dios, ejemplar, el cual sacrificó, tuvo su fortuna, tuvo todos sus bienes para sus dos hijitos, para cuando llegara el momento, hermano. Porque eso de que usted tiene un hijo, hermano, ya usted no tiene vida. La vida se le va con el hijo. Oiga, esto es terrible, hermano. Yo digo, este mundo está terrible. Y como estamos hoy en día viviendo estos tiempos tan difíciles, hermano, que uno le quiere inyectar a los hijos el plan de Dios. Uno quiere que ellos conozcan lo que uno ha conocido. A uno le dicen loco. Ah, no, porque tú fuiste así, ahora eres así y ahora no quiere que ya yo disfrute mi vida. Gloria a Dios. Y uno lo que quiere es evitarle que no sufran. Porque es que los tiempos de que yo me crié no había la maldad que había ahora. No había la corrupción, hermano. Al menos yo no la vi durante mi niñez, mi juventud. Todo lo que yo veía lo veía sano. Y lo que hacíamos lo hacíamos sano. No había esa corrupción de que hoy el gozo es una droga, un alcohol, un mata, un roba. Mira, hermano, eso ahora es un hobby. Entonces la juventud hoy en día, hermano, está influenciada. Y a veces si a un ejemplo usted los ha educado, hermano, las amistades son influencias. Y uno le dice, apártate. No, que está la moda, que si es la moda, yo quiero la moda. Mira, hermano, no es fácil el yugo que estamos llevando las madres hoy en día. Porque las que más sufrimos somos las madres y los padres que son de sus hogares, que le han dado su vida y toda su vida a los hijos. ¿Ves? Y los han criado. Está bien que uno no conoció el evangelio de nacimiento, pero los ha criado en el evangelio, porque los míos nacieron y criaron en el evangelio. Porque yo conocí al Señor cuando me casé y la mamá de Domingo y eso, empezamos todo a acoplarnos a la palabra de Dios. Y le doy gloria a Dios por mi mami, que ese es el legado que nos ha dejado. Pero vamos a entender, Señor, aquí en la lección, que Dios nos da recursos para entender estas situaciones, María. Que a veces son procesos que el ser humano tiene que pasar. Ellos tienen que crecer, madurar, caerse y levantarse. Y ese es el proceso. Y nosotros sufrimos con ellos, más que ellos. Porque el dolor de haberlo llevado 9 meses aquí en este vientre. Y de criarlo, hermanecer, a veces uno dice, pero Dios mío, ¿qué es lo que yo hice con este muchacho? Nos hacemos muchas preguntas a veces, hermano. ¿Qué yo hice mal? Y vemos en este padre, ahora mismo vamos a ver los ejemplos de ese padre. Lo bueno que él tenía una vida espiritual también. Nada más era la riqueza, sino una vida espiritual cual le había inculcado a sus hijos también los valores. ¿Se dan cuenta? Y a inculcarle esos valores, pues mira, hermano, llega el día que esa persona que anda descarriada por ahí, espérate. Choca. Exacto. Choca y dice, espérate, que yo no vi esto en mi familia, yo no vi esto en mis hijos, en mis hermanos, en mi papá. Exacto. Por eso es que muchas veces hay que estar quieto. Que muchas veces hay gente que son criadas en el evangelio y se van al mundo para querer probar el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? A ver la diferencia. Y yo los dejo para que vayan y vean lo que hay. Por eso de nosotros seguimos orando. Dios tiene propósito en todo, hermano. Sí, porque lo primero que ellos nos dicen a nosotros, pero si tú estabas ahí también, disfrutaste tu vida y ahora no quieres que Ahora que lo estás haga. viejo, le dicen que estás viejo a uno. Es que ellos no saben. Ellos no
sabes que nosotros no teníamos el conocimiento que ellos tienen ahora, que no teníamos la enseñanza, no teníamos la explicación, que todo se nos todo lo que nos detenía a manifestar lo que había en nosotros era el papá, porque no había enseñanza. Exacto. Y muchas veces no había mucha cosa espiritual. No había enseñanza. Mi papá no iba a la iglesia católica y bueno, yo no iba a la iglesia católica cuando mi papá iba a la iglesia católica y cuando él no podía yo me iba sola. Pero a mí nadie me acompañaba cuando yo me iba sola. ¿Se da cuenta? Que no teníamos como ese empape espiritual. Que lo más importante es que usted tenga lo espiritual, que usted lo transmita. Porque eso es lo que Dios nos ha dado, pero usted sabe que los países de nosotros son salvajes. Que nos criamos así. Pero como a veces dice el hermano José, teníamos unos padres que nos enseñaron. Exacto, que nos dieron ejemplo. Nos dieron De que ejemplo. mi papá decía, anden derecho, no busquen problemas, y a ustedes vean el problema, váyanse de ahí. Porque si usted no tiene problema con nadie, usted no tiene que buscar problemas con nadie. Y usted en su sitio era en él. Así que papá decía, yo nunca he pisado la puerta de una cárcel, eviten ustedes hacerlo. Manténganse en su lugar y miren a ver bien qué le conviene y qué no le conviene. Ese era el consejo que nos daba mi papá. Ustedes ven que aquel es así, que aquel es así, apártense de esas amistades que no le convienen. Y es así, esa era la enseñanza que nos daban. Pero hoy en día te dice el hijo, no salga por ahí, que mira, por ahí te va a ir por un barranco. Ah, no, ya veo, ay. Se va, pues gloria a Dios, Señor te acompañe. Eso es lo único que podemos decir, no podemos decir más nada. Porque ya no quieren que uno le diga ni pan de tu vas, porque ellos que se gobiernan. Y aún viven con ustedes y salen por ahí como que viven solos o realengos. Si antes decía eso, le decían, te vas y no vuelvas. Exacto. A mi hermana, mi papá se lo dijo. Oh, tú quieres irte. El día que te vayas de aquí no vuelvas para atrás. Mi papá se independizó a los 14 años, porque ese viejo no era fácil. Se hizo hombre a los 14 años. En los países le decía, si no están aquí a las 10, y a las 10 duermen afuera. Cerraba la puerta y eso no... A veces le quedaba feo y este le tiraba la almohada y la sábana por la ventana. Sí, hermana, no le abría la puerta, le daba su clase de pela. Pero hoy en día... Por eso le digo que la enseñanza que nosotros tuvimos fue el papá. Esa era la Y corrección. lo que nos controlaba era el miedo al papá, porque nos daban hasta con los pies y nos cogían. Gracias a Dios mi papá no tenía ese problema Dale un de la... cofeazo a un muchacho ahora. Mi mamá la que nos tiraba las joyas, nos tiraba las tapas, nos tiraba hasta cuchillos. Decimos los bollos, nos mordía, pero mi papá, Porque eso es lo que eso era un enseñan en la buen... escuela. Mira, sí, Llama a la policía si Sí. te levanta la mano. sí. Ese es el derecho que le han quitado a los padres. La maestra, lo primero que le dice, llama a la policía si te levanta la mano. ¿Y qué estamos criando? En la escuela, No hay derechos aquí. no hay derecho. Cuando yo quería Por los eso es que míos, esto yo le está daba así. así hacia adelante del presidente. Por eso Se lo que- parí yo. Exacto. Así era que yo le decía a cualquiera. Que nosotros no somos la familia de los padres que deberíamos de hacer, porque nosotros le cedimos la autoridad al gobierno, porque nos metemos de lo que hace el gobierno. Vivimos del gobierno, nos da del gobierno, esto, aquello. Y todo es un pensamiento, pero déjeme decirle, antes, es lo que yo me crié como el hermano José. El gobierno no sabía que nosotros asistíamos. No, en esos tiempos no se Porque hablaba de eso. déjeme decirle, mi papá era uno que iba y apuntaba a 3 hijos en uno. O sea que todos esos años el muchacho no existía para el gobierno, y después no estaba escrito. Entonces ellos no se preocupaban por cómo tratar a los niños hasta que no llegó la demanda de la escuela, que yo me acuerdo que a mi papá le dijeron a mi papá, si no pone esa muchacha a la escuela, tiene que mudarse de mi finca.
porque el gobierno exige que esos muchachos vayan a la escuela. Así ¿Ve? O sea que el gobierno empezó es. A tomar de a mano. tomar contra de lo que no hacían las personas en sí por ellas mismas. Yo fui una que mi papá no me dejaba estudiar, ni mi hermana tampoco, ninguna. Yo fui 3 años a la escuela, mediodía, 3 años, porque eso empezó cuando yo tenía 8 años, cuando empezó la exigencia de la escuela. Y cuando yo me di cuenta, y mi papá no quería que fuéramos a la escuela, ni por nada del mundo, ni por nada del mundo. Ellas son mujeres y ellas lo que tienen que aprender es lo que la mamá le enseña, a cocinar, a lavar y a La trabajar. esclavitud. La esclavitud. Y hay que le dijera algo, en mi casa fueron mucha gente del pueblo y de la escuela y del gobierno y él dijo que no, no y no. Y si es aquí se lo quitan o se lo llevan preso. Eso es aquí, ¿eh? Ajá, ahora. No, antes no hacían nada Antes no de hacía eso. nada de eso, antes el dueño de la finca tenía la obligación de quitarle la casa y dejarlo en la calle para que se fueran. Ahora sí. Porque así era, fue por eso que mi papá me mandó, por eso fue que mi papá me mandó 3 años a la escuela, 4 horas diarias por 3 años. Porque no era el día completo, era de 9 a 11:30 o de 1 a 3 de la tarde. Pero los muchos problemas que se ha buscado el gobierno con eso. Claro que sí. Porque mucha gente ha tirado los hijos a la A calle la calle y todo. por culpa del gobierno. No todo. Porque si dejaran al pai o a la mai Corregirlo. corregir ese muchacho bien corregido, a lo No mejor es se que endereza. antes yo me recuerdo Se que el endereza. maestro podía dar una pela a uno o corregirlo, hincarlo, darle Sí. dos reglazos y los papás iban y le daban la otra salsa. Sí, encima. la otra Pero encima. ahora una maestra levanta la mano a un muchacho y quieren matar a la maestra. Sí. El muchacho le brinca encima a la maestra. Para que lo sepa, la demanda la llevan a corte y todo. Mire, hermano, yo no la hacía tampoco. Yo me le decía, corríjalo, haga lo que usted quiera con él. No, y mi papá le decía, si no obedece a la maestra, después yo lo como. Así era, había respeto, hermano, porque la segunda casa de los hijos de nosotros es la escuela. Exacto. A Porque mí ellos no son era las que la pasan el maestra. día con esos muchachos encima. Mi hermana se metía al salón y le decía a la maestra, ¿dónde está? Y allí mismo me zumbaba. Le daba la salsa. Sí, señor. Allí mismo. Así, por eso le digo, era Mi papá o hermana noche. mayor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo allí escondido. Ay, Dios Allí mío. mismo iba delante de todo el mundo. El discurso de un padre ejemplar. Aquí vamos a ver en Lucas 15, 11, 34. Calofrío me Ya da. ustedes saben que vamos a hablar del hijo pródigo. Gloria a Jesús. De nuevo, hermano, Ujú. yo siempre he dicho de que hay un dicho que dice que del suelo se suele aprender, ¿verdad? De los tropiezos del camino. Ahí que uno se aprende muchas veces. de la escuela. A veces Es no comprende necesario. uno en su niñez, en su adolescencia, no lo comprende uno y comete errores. Ajá. Pero cuando ya va madurando uno, se da cuenta de esos errores que cometió y eso lo hace madurar al hombre. Por eso que le digo que a veces son procesos que el hombre Y tiene que también pasar. otra cosa que a veces en el mundo aprendemos cosas que nos sirven en la vida cristiana, porque tampoco no vamos a hacer el mundo Los más malos, no, se sabe. Hay cosas que en el mundo se aprenden y uno en las manos de ya Dios usa esa cosa en las manos de él y dice, porque la palabra de Dios dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Entiendes? Él quiere decir que los hijos de las tinieblas, los que no tienen a Cristo son más en todo, no tienen miedo, no tienen, de eso aprende muchas veces uno en el camino de Dios, a no temer, a no tener miedo, a tener esa sagacidad que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Y a veces el mundo le enseña tantas cosas a uno y lo hace reflexionar y a veces comete errores uno y esos errores lo ayudan en el crecimiento. A levantarte. Y le dan fuerza, Le da la fuerza a uno, porque aquí vemos al hijo pródigo que aprendió del mundo. Ajá. Y mira, y le sirvió como una gran lección. Qué lindo. Mire, el pueblo de Israel era un pueblo pequeño que apenas empezaba cuando estaba Jacob. Cuando estaba Jacob. Y ¿sabe qué tuvo que hacer el Señor? Meterlo a Egipto, que Egipto es simbolismo del mundo. Lo agarró
lo metió a Egipto porque sabía que Egipto iba a estar esclavo, aunque sea por mucho tiempo, pero iban a aprender muchas cosas ahí. Dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron hombres fuertes. ¿Sabe por qué? Porque mire, hablamos de un padre a un hijo. El Señor muchas veces corrige al pueblo. Y Israel estaba ya completamente metido en cuidar ovejas y vivir en tiendas y no ocuparse en más otras cosas. ¿O no? Sin embargo, Egipto estaba prosperando. Estaban construyendo casas, estaban construyendo monumentos, estaban sembrando, estaban esto. Tenía que el pueblo de Israel llegar ahí para aprender del pueblo de No, Egipto. que le sirvió la esclavitud para desarrollo. Decía que mientras más oprimían al pueblo, más se multiplicaban. Más se Lo que está multiplicaban. diciendo el hermano. Mientras viene la prueba, ahí ellos más fuerza, más Ahí es que está el punto. gallardía. Vaya, el mundo le ayudó al pueblo de Egipto para asentar cabeza, digamos, bajo el poder de Dios. Amén. Porque cuando el pueblo salió de ahí, salió un pueblo guerrero, fuerte, poderoso. Exacto. ¿Entienden? Eso es lo que nosotros a veces aprendemos de las cosas del mundo, a salir fuertes, valorosos, que ya nada nos da miedo en el camino de Dios, porque ya aprendimos, ya pasamos la lección Son esa. parte de muchas las veces. pruebas. Exacto. Amén. ¿Entienden? Pero ¿cómo yo puedo hablar que Cristo me libertó si yo nunca he estado en el mundo? Exacto. Poco ocasión. ¿Cómo puedo yo hablar de que Cristo me libertó si no me ha libertado de un vicio? Y, ¿verdad? A veces pero cuando yo tengo un vicio, tengo una atadura y yo miro la mano de Dios en mi vida y yo digo, gloria al Señor, porque Dios me libertó de eso. Exacto, ¿no? Y Porque yo le puedo decir a otra persona, el Señor te puede libertar como me libertó a mí. Exacto. ese es el punto. Que nosotros conozcamos la diferencia. Porque por eso él hizo el día y la noche. Lo bueno y lo malo. Para que usted sepa diferenciar. Porque como dice José, una persona que ha sido enferma, que ha pasado por una enfermedad, mira hermano, hasta de muerte, y Dios lo levanta. Es para que le sirva de testimonio a aquellos hermanos que están enfermos. Porque para todo Dios tiene un ejemplo. Para darle fortaleza al pueblo. Si esa persona rebasó esa enfermedad, usted la puede rebasar también. Lo digo que hay que tener fe. Y si confiamos en el Señor, hermano, miren, olvídense que la fe es la que mueve la montaña. Y nos mantenemos firmes en quien nosotros hemos creído, hermano Dios. Que sabemos que de Dios es el poder, María. Nosotros tenemos que estar quietos, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Esto es la clave. Gloria a Jesús. Usted está aquí buscando del Señor y Dios cubre lo suyo que tenga. Porque es la obediencia que Dios demanda. Ya las experiencias que hemos pasado, los dolores, las angustias, esas cargas se las dejamos al Señor. Quiere que la va a cargar por nosotros. Ya Él la llevó en la cruz. Uno sí sufre, llora, se le preocupa. Pero el Señor dice la palabra, está quieto. Porque son procesos que tiene que pasar el ser humano. Y nosotros, como dice José, estamos en Egipto. Lo que estamos viviendo no es fácil. La persecución, el hambre, la angustia, gente que no tienen ahora mismo que comer, gente que no tienen dónde vivir, gente que andan en la calle, hermano. Son procesos que el ser humano, pero eso, como dice, si Dios te saca de ese mundo, es para que tú te hagas más fuerte y sepas las experiencias. Lo que el Señor dice es que saquemos ventaja de Egipto. ¿Me entiendes? Exacto. Nosotros, dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo el Señor. Pero saquemos ventaja de Egipto. ¿Me entiendes? Exacto, de lo que Dios nos da, nos muestra, nos enseña. Hermano, usted que has tenido tanta experiencia, hermano. Porque el pueblo de Israel cuando salió, el Señor le dijo, no van a salir con las manos vacías. Dice que despojaron a Egipto de toda su riqueza. Tenían miedo de él. Sí, despojaron a Egipto de toda su riqueza. Oro, plata, ¿qué no le dio la gente? Les daban así, cuando salía, que como quien dice, váyanse, pero se fueron con todos los tesoros. Eso es lo que nosotros La mano vendemos. llena. Y esos son los ejemplos de que Dios nos da recursos, hermano, pero esos recursos cuestan. No es sentado en la casa que Dios se los va a dar. Obediencia, sometimiento. Y sufrimiento y agonía. A veces, lo que nos cuesta llegar al reino de los cielos.
Dice aquí, dice, 3 aspectos se tomaron de la experiencia de este padre ejemplar. En primer lugar, vimos que era un hombre de responsabilidad hogareña. O sea que le dio responsabilidad a la casa. No es como aquellos que se van y dejan la casa y abandonan todo. Con su esfuerzo logró acumular suficientes bienes para el presente y futuro de sus 2 hijos. O sea que trabajó para sus 2 hijos. La acción terrible que el mundo le dio al hijo hizo que él volviera un día contrito y humillado. Allí se manifiestan los recursos morales de este buen padre. O sea, recapacitó, llegó arrepentido, porque dijo, espérate que pues yo no lo he recibido, pero como dice José, le sirvió de experiencia. No fue así la reacción del hijo mayor, cuya preocupación era tener que compartir su herencia con su hermano. Oiga, ¿cuánto celo hay en la gente?